Buenas noches, ¿cómo andan? Así empieza la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Y como siempre está Natalia Nogués. Natalia, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. En este día lindo, hoy estuvo bastante lindo. Sí, el tiempo, digamos, dio una tregua claramente hoy. Sí, y se siente que es viernes. Es cierto, sí, claro, también ocurre eso. Y la agenda informativa, lamentablemente, en otros aspectos treguas no da. Y entonces tenemos que empezar hablando de eso, porque múltiples repercusiones generó el femicidio ocurrido ayer en el barrio Paso de las Duranas. Allí, recordemos, un hombre mató a su expareja, esto fue delante de sus dos hijas, y luego intentó quitarse la vida. El homicidio se produjo mientras la víctima pretendía llegar a una comisaría para denunciar al matador por quinta vez. La justicia ya había aplicado medidas cautelares sobre el hombre, pero sin embargo no se había dispuesto el uso de tobillera. Organizaciones de la sociedad civil afirman que es el 19º femicidio en lo que va del año, mientras que según las cifras oficiales sería el 16º. Será un tema casi que de arranque cuando dejemos de lado una serie de adelantos que todavía están pendientes, pero bueno, hablando de eso vamos con más. Exacto, sí, bueno, en los titulares a continuación. Recorte en la compra de medicamentos en hospitales públicos, 37% menos que en 2019. Informe especial de Julieta Núñez Tomás. El MPP anunció que el año próximo oficializará la candidatura de Yamandú Orsi en la interna del Frente Amplio a la presidencia de la República. Se registró pérdida de aprendizaje en niñas y niños, de 37% en lectura y 33% en matemática, según una investigación de ANEP y Facultad de Ciencias Sociales. La justicia imputó por el delito de estafa a una abogada de 50 años que admitió haber sido testaferra del exdiputado blanco Antonio Zulamián, quien falleció en 2020 por COVID-19. El segundo suplente de un diputado de Cabildo Abierto de Salto presentó denuncia penal contra su titular por presunta falsificación ideológica de documento público. Transportistas internacionales de Uruguay reclamaron soluciones urgentes por la pérdida de competitividad con sus pares de Argentina. Uruguayo designado para integrar el Consejo Internacional de Ciencias como representante de América Latina y el Caribe. En cartelera para este fin de semana se destacan el musical sobre José Leandro Andrade, la actuación del trío Tango Sur y la presentación de El Mundo Aparte, reciente trabajo del rapero Diego Arquero. China anunció hoy que impondrá sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tras su visita a Taiwán. 2 muertes y 2 personas con heridas de gravedad por el impacto de rayos cerca de la Casa Blanca. Israel mató al menos a 9 personas en Gaza, incluido un comandante de la Yihad Islámica Palestina. Pantalla TV Ciudad, aparte del aire de Uniradio 107.7 FM en Capital y cercanías. Y si lo quieren escuchar por internet, uniradio.edu.uy. Claro, como todos los días. Y ahora empezamos a repasar los móviles. Exacto, comenzamos con Macarena Vico. Maca, ¿por dónde estás? Buenas noches, Nati y Martín. Estamos en la Universidad Católica porque se está por presentar el libro Una mirada a cómo sobrevive la militancia partidaria basada en el caso del Frente Amplio. De la presentación van a estar participando Daniel Chaschetti y Daniel Buquet del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República y Rosario Queirolo y Cecilia Rosell del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Se espera la presencia de personalidades del Frente Amplio. Ya está aquí la intendenta Carolina Cose y también se espera que llegue en minutos el intendente Yamandú Orsi del departamento de Canelones. Muchas gracias, Macarena. Vamos con el segundo adelanto. Exacto, otro punto de Montevideo y otra compañera, Mariana Abreu. Natalia, Martín, ¿cómo andan? El saludo para todos. Estamos en la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género porque se está investigando este femicidio ocurrido ayer en Paso de las Duranas, en el que un hombre mató a su expareja de un disparo delante de las hijas pequeñas de ambos. Un caso paradigmático porque presenta muchos aspectos que hacen a estas situaciones de femicidios. El hombre tenía varias denuncias de violencia de género, 4, de hecho la mujer se encaminaba hacia la comisaría a hacer una quinta denuncia porque no estaba respetando en ese momento las medidas cautelares de no acercamiento. También había un pedido de tobillera electrónica para el agresor, cosa que no fue otorgada. Así que bueno, vamos a estar ampliando este caso en unos minutos. Muchas gracias, Mariana. Más adelantos. Sí, con Julieta Núñez Tomás. Juli.
Nati, Martín, espero que estén muy bien. Vamos a hablar hoy de lo que veíamos en titulares, lo que está sucediendo con respecto a la medicación en ACE, porque esta semana estuvo el directorio de ACE, de la Administración de Servicios de Salud Pública del Estado, en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda, evaluando lo que sucede con la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal del año pasado, y esto generó varias reacciones. Desde la oposición están muy preocupados, señalan por varios problemas vinculados al recorte en el presupuesto de ACE, pero también en particular lo que tiene que ver con la medicación, porque el discurso público que tuvo tanto el presidente de ACE dentro de la comisión como afuera en la prensa no es lo mismo, los números que dijo allí no son los mismos que se pueden ver en el documento de evolución de la ejecución presupuestal. Así que vamos a estar viendo y compartiendo un poco cuánto fue que se gastó en medicamentos en los últimos 3 años, en las últimas 3 rendiciones, lo que está allí en estos documentos expresados, y también vamos a tener la voz de los funcionarios de salud pública que expresan estar sumamente preocupados por la falta de medicación, pero también por la posibilidad de que haya omisión de asistencia con los cambios en los contratos COVID que se vienen en los próximos meses. El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza se aproxima a la Cámara de Representantes. Exacto, se espera que llegue de un momento a otro, va a ingresar a la Comisión de Constitución y Código en primera instancia, y bueno, la forma en la que se va a tratar está en debate en este momento. Motivo de diferencia, ¿saber qué se dijo? Por la gravedad y por la dimensión y la importancia que tiene este proyecto, se deberían invitar a las delegaciones tanto del ámbito judicial, del ámbito académico, de instituciones de la organización civil, instituciones de derechos humanos. Planteamos que se escuchen todas las delegaciones que sean necesarias, ampliemos el tiempo necesario para hacerlo, y eso permite las dos cosas: darle prioridad, darle urgencia, y a su vez contemplar las escuchas de todas las delegaciones que sean necesarias. El diputado Goñi pide que se considere con carácter de urgente. En el Frente Amplio, por ahora, esa idea no gusta. Ya volveremos al tema. Exacto. Y volvemos, sí, con el contacto con nuestra compañera Mariana Abreu allí en Fiscalía. Natalia, como dijimos ayer, ocurrió un nuevo caso de femicidio en Paso de las Duranas, y decíamos que es un caso paradigmático de estas situaciones de violencia de género extremas, porque ocurrió delante de las niñas, de los hijos de ambos. Se trata de una mujer que dio muerte un hombre, quise decir, que dio muerte a su expareja, que ya tenía varias denuncias de violencia de género, 4 precisamente, y se dio esta muerte en el transcurso de la salida de la víctima desde su casa hacia la comisaría del barrio. La mujer había pedido tobillera electrónica para su agresor, que tenía medidas cautelares, además que no fueron respetadas evidentemente. ¿Cómo sucedieron las cosas? Bueno, una de las niñas vio a su padre, al femicida, en el techo de la vivienda, queriendo ingresar al hogar a través de una ventana. Llamó a su madre, que en ese momento no estaba en el domicilio. La mujer resolvió salir de su casa con sus niñas y dirigirse, como decía, a la comisaría a hacer una nueva denuncia. En ese interín, el hombre sube a su vehículo y las persigue en una camioneta, las intercepta y da muerte de un disparo a la mujer. Otro de los aspectos que hacen a que este caso sea paradigmático es el intento de suicidio de este hombre, que luego de disparar a la mujer se da un disparo a sí mismo, es trasladado a un centro de salud y finalmente, actualmente, según lo que pudimos saber, se encuentra en estado de muerte cerebral. Como decíamos, había varias denuncias y de hecho hay una investigación sobre cómo se tramitaron estas denuncias, si hubo alguna omisión por parte de las autoridades. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio del Interior. Desde esa cartera nos afirmaban que hay suficientes tobilleras, que hay disponibles tobilleras, pero esta es una medida que establece la justicia. Actualmente el caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, de delitos sexuales, quise decir, de violencia doméstica y de violencia basada en género, por parte de la fiscal Silvia Loesio. Y nosotros conversamos hoy más temprano con organizaciones sociales que están pidiendo más respuestas por parte de las autoridades, por parte de la justicia. Vamos a escuchar a Andrea Tuana, de la ONG El Paso, y también vocera de la Intersocial Feminista.
Lamentablemente este año hemos visto cómo ha escalado la situación de los femicidios. Ayer lamentablemente 2 niñas teniendo que presenciar la escena más violenta y desgarrante que un niño puede presenciar, que es el asesinato de su mamá en manos de su papá. Bueno, realmente estamos con una consternación, pero también con mucha indignación y con necesidad de respuestas. Este caso nos parece gravísimo, justamente porque es un caso de larga data, es un caso que evidentemente tuvo fallas en todos lados, fallas en la valoración de riesgo, en la protección. Creo que este tiene que ser un caso en el que se haga un parate y que se analice qué es lo que está pasando y se tomen medidas. Y ahí sí, los referentes políticos, el gobierno, tienen un rol muy importante, ¿no? En poder hacer una autocrítica y sobre todo ponerse a trabajar profundamente en cómo estamos abordando y enfrentando la problemática de la violencia basada en género. Primero queremos saber lo que pasó, dónde hubieron las fallas. Claramente cuando tú ves este resultado te preguntás, ¿no? ¿Por qué no hubo una tobillera en este caso? Y lo que sabemos, lo que ha trascendido es que las denuncias habían sido varias y el pedido de ayuda al 911 también habían sido varios. Como decíamos, este es un nuevo caso de femicidio que se suma a otros ya registrados en lo que va del año, y siempre cuando hablamos de cifras aclaramos que hay diferentes formas de sistematizar estos datos según la fuente. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, que tiene las cifras oficiales, constata o cuenta 15 casos de femicidios del 1 de enero de este año al 31 de julio, o sea que este no estaría contemplado. Sin embargo, la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, una organización de la sociedad civil dedicada a enfrentar el tema de la violencia de género y que sigue estos casos, contabiliza 19 casos de femicidios, porque suma algunos que todavía se están investigando, pero que bueno, presentan indicios claros de femicidio, y también contabiliza 6 casos de asesinatos de niños y niñas vinculados a estos otros de femicidios. Escuchamos a la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, que agrega una capa más de análisis, que es el aspecto cultural que tiene que ver con la violencia de género. Si bien se han promulgado leyes y si bien han habido tipificaciones como el feminicidio, desde la coordinadora nosotros hacemos hincapié en un cambio cultural, en un cambio de repensarnos como mujeres, de estar atentas y alertas ante cualquier acto violento que podamos tener en nuestro entorno, no permanecer ignorantes o mirar hacia un costado cuando vemos ese tipo de actitud por parte o de nuestras parejas o de nuestras familias. Siempre decimos en nuestras alertas y en lo que leemos que el opresor y el homicida está dentro, el feminicida está cerca nuestro y muy cerca de nuestro entorno. Necesariamente tenemos que repensarnos desde ese lugar, porque más allá de las leyes, más allá de que existen o no existen presupuestos, más allá de las denuncias que se hagan y a pesar de ellas, siguen ocurriendo. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, como población, como humanidad, ¿no? De por qué. Y ese ensañamiento específicamente con los niños. Lamentablemente, con el caso del 4 de agosto, que no tenemos su nombre todavía, van 19 y 6 niñas. Y como dije al principio, a veces el asesinato es solo a los niños. La Coordinadora de Feminismos del Uruguay va a estar haciendo una alerta feminista el próximo lunes. Es una movilización que realiza esta organización cada vez que ocurre el asesinato de una mujer por su condición de género, como son los femicidios. A veces los realiza en la Plaza Libertad y otras en el barrio donde ocurren estos casos. Esto se está a definir en el caso de Paso de las Duranas, pero vamos a estar dando cuenta de esta movilización y también de cómo avanza la investigación sobre este nuevo femicidio. Muchas gracias, Mariana, por el informe. Ahora seguimos desde estudios cambiando de tema. Les contamos que varias personas damnificadas por la explosión que se dio en un edificio en Villa Biarritz hace 2 semanas se encuentran de momento viviendo en un apart-hotel. Hasta el momento no se conoce una fecha de retorno a los apartamentos que sufrieron daños estructurales en los primeros 4 pisos. En cambio, se estima que los pisos más altos quedarán rehabilitados recién en marzo. Yo salí de casa a las
9:03, 9:04. Agarré el auto que estaba en la puerta porque había dejado a mi hija en el colegio a las 7 de la mañana y había dejado el auto afuera. Agarro el auto, hago 2 cuadras y siento una explosión que retumba todos los vidrios de los apartamentos que estaban ahí en Benito Blanco, donde arranca Benito Blanco. Yo pego la vuelta inmediatamente, son 4 o 5 cuadras. En el interín me llama mi hijo y ya tenía la información más importante que tiene cualquiera. Es: tu familia está bien. Yo llego y ya había 2 policías y 2 paramédicos. La sensación extraña y rara es cuando paso por el piso 2 y el piso 3. Yo iba a subir la escalera sí o sí porque iba a ir a mi casa. Pero cuando paso por el piso 3 y veo el nivel del daño y el nivel de destrucción, lo primero que se me vino a la mente fue las Torres Gemelas. Y esa imagen de las Torres Gemelas que vimos todos, que se cae y se derrumba todo. Entonces esa fue mi primera sensación. Entonces tuve que subir corriendo hasta mi casa, al piso 7, para sacar a mi familia. Los pisos de arriba tampoco se dieron cuenta del nivel de daño que había. O sea, para ellos era una explosión que rompió los vidrios, que rompió la puerta, pero no tenían el nivel del daño que había estructural del edificio. Me encuentro con la empleada de casa que tenía el perro en la mano, porque estaba lleno de vidrios y porque las puertas de los ascensores estaban abiertas, iban al vacío. Digo: Gloria, vámonos ya, pronte sus cosas que nos vamos ya, hay que bajar. Cuando me dice que mi señora y mi hijo están en el piso 10 con mi suegra, subo al piso 10 y lo mismo, era una sensación rara porque tenía que estar tranquilo para tranquilizar a una persona mayor de casi 90 años y decirle: tranquila, que está todo bien, pero al mismo tiempo salir rápido de la situación. Entonces, bueno, ahí mi señora la calza, sale, arranco y después empiezo a ir. En el 8 vive Rita, que es una persona no vidente, y le pregunto: Andrés, hay que salir ya, ¿necesitas ayuda con Rita? Y ahí aparece un bombero. Podía haber sido todo peor. Y también, pensar que todo esto fue un milagro, porque realmente podía haber muerto mucha gente. Bueno, y cambiando de tema, la justicia imputó por librar cheques sin fondos y por estafa a una abogada que fue socia de Antonio Zulamián, ex diputado suplente nacionalista, fallecido el año pasado. Recordemos que el legislador había sido procesado 2 años antes de su muerte por participar del mismo esquema delictivo. El juez Matías Porciúncula dispuso la formalización del proceso basado en la acusación del fiscal especializado en delitos económicos y complejos, Enrique Rodríguez. Este determinó que la abogada Claudia Matilde Seijas libró al menos 22 cheques sin fondo por $2 millones por un lado y por 4 millones de pesos uruguayos por otro. Dichas maniobras se realizaban a través de la empresa PIX Sociedad Anónima, que era presidida por la abogada Seijas. La profesional declaró ante el fiscal que ella creó la empresa a pedido de Zulamián. El ex legislador y escribano se dedicaba a captar capitales para realizar préstamos y beneficiarse del interés, y en un momento precisó de la empresa creada por su socia para emitir los cheques que finalmente no tenían fondos. El fiscal entendió que en ese esquema la socia de Zulamián indujo al error a los inversores mediante engaños y estratagemas artificiosas, haciéndoles creer que la empresa contaba con fondos suficientes en su cuenta bancaria para pagar y o devolver el dinero que aquellos habían oportunamente invertido. La acusación concluye que nunca hubo voluntad de pagar y que existió una intención evidente de no hacerlo. Zulamián falleció en 2021 y había sido procesado en 2019, cumpliendo prisión preventiva. Fue diputado suplente del hoy senador herrerista Gustavo Penades en el periodo anterior. Les contamos que un diputado suplente de Cabildo Abierto denunció al titular de la banca por usar su firma fotocopiada. Lo habría hecho para solicitar licencia parlamentaria a su nombre y así habilitar el ingreso a sala de su esposa, que se desempeña como sexta suplente. Se trata de Rodrigo Albernaz, diputado por el departamento de Salto, que fue denunciado por Gianfranco Kucharski, tercer suplente. Según cita la diaria, Daniel Murad, sexta suplente y esposa de Albernaz, ingresó 10 veces a la Cámara de Diputados, mientras Kucharski lo hizo 5 veces, hecho que generó sospechas en el suplente. Kucharski brindó declaraciones a Canal 4 de Salto, en donde explica la situación en la que constata que algunas de las firmas en las que solicita licencia parlamentaria no eran originales, sino fotocopias. A sabiendas que no había firmado autorizaciones de licencia,
Cuando pido la comunicación al Parlamento, el Parlamento me pasa las copias de mis licencias y corroboro de que hay originales que en su momento sí firmé y lo confirmo, pero también hay otras que evidentemente son fotocopias desde mi punto de vista. Yo no entro, se presenta mi firma fotocopiada y en ese sentido habilita a que entre alguien que esté por detrás de mí. ¿Quién estaba detrás tuyo? Por detrás de mí directamente hay otra persona, la persona que ingresa es la señora del diputado que está en lugar sexto. Enterado de esta situación, primero le doy aviso al partido, como corresponde, después le doy aviso al Parlamento, diciéndole esto que estoy explicando, que considero que hay irregularidad desde el punto de vista de que se utilizó una fotocopia y no mi firma de puño y letra. Con Albernato tuvimos una conversación y él dice que eso lo puede hacer. Es la diferencia que tenemos, él dice que puede y yo asesorado me dicen que no. Hace 2 semanas la interna de Cabildo Departamental de Salto se vio alterada tras la renuncia de 13 de sus integrantes por entender que hay profundas irregularidades en ese organismo. En una carta entregada al líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, expresan que hay disconformidad con el manejo del sector mayoritario Salto Oriental, por el que Rodrigo Albernaz fue designado diputado. Bueno, vamos a hablar de apagones, Martín, porque en julio se vieron afectados 229.400 servicios de UTE en Uruguay y 141.500 en Montevideo. Hay voces oficialistas y de la oposición que se han expresado al respecto desde UTE. Fernanda Cardona, directora en UTE por el Frente Amplio, dijo que ya había anticipado lo que iba a ocurrir, lo que finalmente ocurrió, y Silvia de Maldi, la presidenta de UTE, admitió que la cantidad de cortes mencionada superó las cifras habituales. Hace unas semanas, la presidenta de UTE, Silvia de Maldi, aseguró a Telemundo que los cortes de energía en el mes de julio estaban de acuerdo a lo habitual. Hubo algunos cortes de energía en los últimos días. La red eléctrica es muy compleja. Cortes de energía hubo siempre, aseguró la jerarca. Sin embargo, entrevistada por Radio Carve, Maldi reconoció que los aumentos del mes estuvieron por encima de lo habitual y que les llamaron la atención. Se dio, sí, en una semana en Montevideo en particular una concentración de algunos cortes y allí, bueno, básicamente la explicación es que las instalaciones tienen muchas veces interrupciones. Lo que sí llama la atención es que, bueno, se dieron en pocos días, se dieron estos cortes que, bueno, que habitualmente no se daban, sí, con la frecuencia de en 2 semanas tantos cortes juntos. Por su parte, la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, había adelantado hace algunas semanas que los cortes superarían las cifras habituales y que hay una percepción generalizada sobre la baja en la calidad del servicio. Más allá de manejarnos como directores con percepciones o que nos asombre determinadas cosas, creo que tenemos la responsabilidad como directores de ir a los números que tiene UTE. Entonces, los números que tiene UTE nos están llamando la atención de este tema, no nos puede asombrar lo que está pasando y en realidad lo que tenemos que estar pensando como directores es, bueno, ¿qué estamos haciendo para poder modificar eso? Creo que hay una responsabilidad política de esto, creo que no es un tema de los trabajadores y trabajadoras de UTE que están dando todo para poder ir a cuando la gente lo llama. Estamos con las brigadas, como decía yo, muy mermadas. Eso es un tema que es una realidad. No es verdad que las inversiones que se estén haciendo ahora sean históricas. No es verdad. Tenemos los números a disposición de cualquiera que nos pida. Entonces, creo que sacarse la responsabilidad o dársela a otro, además de que puede ser una discusión política, creo que no hace la responsabilidad que estamos asumiendo hoy como directores nosotros cuando nos juntamos cada jueves a ver cómo gestionamos la empresa pública. En lo que va del año hubo más de 40 incendios en territorio del municipio A, producto de instalaciones eléctricas precarias. En todos los casos se constataron conexiones ilegales debido a dificultades económicas o por limitaciones en la capacidad de UTE. Días atrás la letra chica en la pantalla de TV Ciudad abordó justamente este tema y conoció o se mostró la historia de 3 familias que perdieron sus pertenencias producto de un incendio vinculado a estos motivos. Si no lo haces, no puedes vivir, ¿no? Sin luz puede estar. Habiendo criatura en la casa no puede estar sin luz, sin agua. Estábamos enganchados al agua también. Que hoy por suerte tenemos contador de agua. Y tenemos contador de luz. Está el contador también, así que... Cuando tenés criaturas, si estás solo... No te queda otra. Ya está. Pero cuando habiendo gurises, la luz la necesitás y el agua también. Y si no sabes electricidad, lo haces casero. Una forma de buscar. Sí. William, y mencionaba que no tenían electricidad porque no la podían pagar. Exactamente. Estábamos enganchados. No sé si no podíamos pagarla, sino que, como te expliqué anteriormente,
Nosotros vinimos para acá, limpiamos el terreno y levantamos la casa, 3 familias que no teníamos manera de pagar un alquiler. Y sin trabajo, menos. O sea, levantamos la casa, se limpió el terreno y continuamos para adelante. Hace poco les instalaron, estábamos viendo ahora el contador, todavía no les llegó la primera factura. No, todavía no llegó. Sí, calculo que ya en estos días no va a llegar la primera factura y vamos a saber cuánto consumo estamos utilizando por día, ¿no? ¿Y qué pasa si vuelve a suceder esta misma situación de que... Volver a empezar, sería un caos. Sería volver a empezar de vuelta. Espero, y esperamos todos que nunca ocurra de vuelta. Bueno, y hay 28% menos de hogares con tarifa básica de UTE, lo que implica un incremento en los costos de la energía eléctrica. De esto también habló la directora Frente Amplista de UTE, Cardona, que recordó que el oficialismo, por un lado, creó un bono social para población beneficiaria del MIDES, pero por el otro, al eliminar la tarifa básica, además, empujó la caída de subsidios que, por ejemplo, beneficiaban a poblaciones como estudiantes o personas jubiladas, pensionistas. Bajó un 28% la población, los ciudadanos, los hogares que tenían acceso a la tarifa básica. Y ese 28% de personas que en su casa tenían la tarifa básica, por supuesto que vieron incrementada lo que están pagando por factura de UTE, y estamos viendo algunos casos en particular que nos han llegado al despacho, y en algunos casos representa un 120% de aumento en lo que pagaban de UTE. Cardona dijo que en su oficina se reciben mensajes de clientes que informan de un aumento en sus tarifas. A esto de la tarifa básica sumó que hay menos funcionarios que hacen lectura de medidores, por lo que UTE hace un estimativo de lo que consume cada cliente hasta que se tiene una lectura real del consumo. Cuando llega la lectura real, te cobra toda la diferencia que no te hubiera cobrado en las facturas anteriores. Entonces, lo que estamos diciendo también en el seno del directorio es, bueno, esto tiene que analizarse y aplicarse como pasa con el IRPF, como fue la discusión, ¿no?, famosa del IRPF. Cuando vos me das diferencia, no me mates en la diferencia. Permitime hacerlo de una manera que, si no fue una responsabilidad mía, de que no tuve la lectura a tiempo, bueno, permitime que me ponga a tiempo con la energía que consumí, pero no en una sola factura en un solo mes. Entonces, evidentemente que esos clientes también, al momento que les llega todo junto, tienen un incremento impresionante y es lo que estamos viendo, ¿no? Que son como varias situaciones que se están dando en todo el país. Y ahora seguimos adelante, pero desde uno de los móviles. Exacto, volvemos al contacto con nuestra compañera Macarena Vico. Bueno, compañeros, como les decíamos más temprano, estamos en la presentación del libro Cómo sobrevive la militancia partidaria, que es una investigación que se basa en el caso del Frente Amplio en Uruguay. En este momento está hablando Rafael Piñeiro, uno de los autores. Fueron 3 los politólogos que hicieron este libro: Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt, que en 2020 además ganaron el premio de la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos, Leon Epstein, y fue la primera vez que profesores latinoamericanos pudieron acceder a esta distinción, que reconoce a los libros que se consideran un aporte excepcional a la investigación y a la comunidad académica en el campo de las organizaciones políticas y los partidos. Piñeiro ahora está haciendo algunas reflexiones sobre lo que fue el proceso de investigación, y luego las y los politólogos que forman parte de este encuentro van a estar intercambiando sobre el contenido de este libro. Los dejamos entonces con lo que está diciendo Rafael Piñeiro, uno de los politólogos autores del libro Cómo sobrevive la militancia partidaria. En particular, que este libro hubiera sido imposible sin el apoyo y la colaboración de los colegas de los departamentos en los que cada uno de nosotros trabajamos. Sin los colegas, sin el trabajo diario de los colegas que hacen a los espacios que habitamos como investigadores, el trabajo que hacemos de investigación sería prácticamente imposible. Nadie puede producir investigación científica en soledad. Y en ese sentido, Verónica agradece al Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Fernando a la Escuela de Ciencia Política de la Diego Portales y yo a mis compañeros del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Nos quedamos con estas palabras de Rafael Piñeiro, justamente, uno de los profesionales involucrados en esta actividad. Gracias, Macarena, por el móvil. Cambiamos de tema. Pasamos al Parlamento. Les contamos que el diputado nacionalista Rodrigo Goñi pretende que se aplique carácter de urgente sobre el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza
al momento de que sea tratado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. El legislador plantea que se resuelva en pocas jornadas, pero destinando las horas que sean necesarias para recibir a organizaciones sociales. Nosotros estamos, los miembros de la bancada de gobierno, estamos comprometidos a darle la prioridad que el tema merece. Hay una gran sensibilidad, hay una gran expectativa por su pronta dilucidación, ante el planteo del Frente Amplio, que quería volver a escuchar varias delegaciones, y yo sé que fue una de las objeciones de los senadores del Frente Amplio, que cuando se hizo se reunificó, o más que se reunificó, se hizo el último texto, se presentó solamente, creo que fue INAU, y creo que nada más. Entonces, nosotros ante esa situación planteamos que se escuchen todas las delegaciones que sean necesarias, ampliemos el tiempo necesario para hacerlo, y eso permite las dos cosas: darle prioridad, darle urgencia, y a su vez contemplar las escuchas de todas las delegaciones que sean necesarias. El diputado Rodrigo Goñi considera que el texto aprobado en el Senado es equilibrado porque da las soluciones que esperan madres, padres, niños, niñas y adolescentes y protege a los más vulnerados. Creo que esta solución legal incluso da más garantías y protege, es decir, si tú ves cada uno de los artículos, cada 2 o 3 párrafos, queda claro el mandato legal al juez de que tenga por encima de todas las cosas bien claro y bien prioritario el interés del niño. Entonces, me parece que está bien claro lo que debe mirar el juez, y naturalmente creo que se ayuda con esta solución legal a, bueno, estas dificultades que se plantean y que muchas veces imposibilitan a los niños mantener la relación con sus padres, bueno, se pueda solucionar. Y por su parte, la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg dijo que este proyecto de corresponsabilidad en los cuidados, que aún no ingresó a la Cámara de Diputados, debe recibir el mejor tratamiento parlamentario. Por eso es imprescindible que se reciba a todas las organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Dijo además que a su criterio lo más grave que tiene el proyecto es que favorece o que posibilita la tenencia en casos de violencia y de vulneración de derechos. Los integrantes de la bancada del Frente Amplio, que forman parte de la Comisión de Constitución y Código, fueron claros de que entendían que por la gravedad y por la dimensión y la importancia que tiene este proyecto, se deberían invitar a las delegaciones, tanto del ámbito judicial, del ámbito académico, de instituciones de la organización civil, instituciones de derechos humanos, todas las organizaciones que tienen que ver competencias con los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, deberían ser invitados a la comisión a emitir su opinión, porque corresponde por la magnitud que tiene este proyecto. La diputada Cristina Lustenberg subrayó que la bancada del Frente Amplio se pronunció en contra de este proyecto de ley desde el comienzo de su tratamiento parlamentario. Porque genera un retroceso clave y grave a la garantía en la protección que tienen que tener los derechos de los niños, niñas y adolescentes, exponiéndoles a una situación de extrema vulnerabilidad, sobre todo para que la población entienda con claridad o intercambiemos con claridad, sobre todo las situaciones en casos de medidas de protección dispuestas en procesos de violencia doméstica. Entonces ahí esa es una situación, un artículo que es muy grave, y también a su vez hay una interpretación incorrecta de lo que es el principio de interés superior del niño, donde hay un claro énfasis en una mirada muy desde los adultos y no desde los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Fíjense algo más grave y qué contradicción que también tenemos. En comparación a los casos que hay de pensiones, de pensión alimenticia, que los padres muchas veces omiten en realmente ejercer ese derecho que tienen los niños, o de visitas, ¿tá? Y lo que marca que en general no son temas que generen una gran problemática en los hechos. Entonces es llamativo que el Parlamento uruguayo esté legislando en esta temática y no en algo tan grave como eso. Y la activista feminista Andrea Tuana también habló de este asunto. Sí, dijo que este proyecto habilitaría a una persona con medidas cautelares a forzar visitas con sus hijos menores, exponiendo a estos a peligros.
El lamentable caso de ayer nos muestra de qué realidades nosotras estamos hablando, por qué decimos que es poner en peligro a los niños, por qué decimos que es una ley regresiva, una ley que realmente puede poner a los chiquilines en riesgos enormes. Este señor tenía medidas cautelares. Quizás un juez de familia pudiera valorar la situación y pensar que eran todas mentiras, que las denuncias no eran tan graves, porque si no quizás tendría otro tipo de medidas. Quizás podría pensar si las hijas dijeran que no lo quieren ver al señor o le tienen miedo, podría pensar que están manipuladas por la madre, que le llenó la cabeza. Entonces quizás con esta ley podemos llegar a tener un juez que le dé visitas a una persona que termina siendo un femicida, ¿no? y que mata a la mamá de sus hijas delante de sus propias hijas. Eso es de lo que nosotras queremos advertir. Bueno, se conocieron algunos datos importantes de una investigación realizada por la ANEP y la Facultad de Ciencias Sociales a los que accedió Lado B. Sí, datos realmente interesantes. Dice que en 2019 y 2020 se registró una pérdida en el aprendizaje de 37% en lectura y 33% en matemáticas de niños y de niñas. El estudio tomó como punto de partida la cantidad de días que estuvieron abiertas las escuelas y concluyó que la pandemia dejó secuelas importantes en el aprendizaje de los más chicos. Mientras tanto, según el último informe del Banco Mundial y UNICEF, la pandemia del COVID-19 trajo secuelas educativas que los estudiantes pagarán hasta con sus ingresos. Las pérdidas de aprendizaje se traducirán en una reducción del 12% de la paga a lo largo de la vida de quienes en la región hoy cursan la enseñanza obligatoria. Uruguay no escapa a esas huellas que dejó la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo, el informe de los organismos internacionales rescata que fue uno de los países menos afectados porque estaba más preparado para la enseñanza virtual con el Plan Ceibal y porque el cierre de escuelas fue menos prolongado que en sus pares de la región. En los 2 primeros años de pandemia hubo solo 2 países de América Latina que tuvieron cierres breves de las escuelas, menos del 25% de las semanas, Nicaragua y Uruguay. En el extremo opuesto, Perú, Panamá, El Salvador, Belice, Honduras y Ecuador cerraron los centros educativos más del 75% de las semanas. En la región se prevé que 4 de cada 5 alumnos, 80%, de sexto grado no alcance el nivel mínimo de comprensión lectora. En Uruguay esa previsión baja al 68,7% de los estudiantes. Las pérdidas de aprendizajes proyectadas y reales son muy altas y más graves para los primeros grados, los estudiantes de menor edad y la población en condición socioeconómica más baja, dice el Banco Mundial y UNICEF. La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional reclama que el Ministerio de Economía y Finanzas atienda su situación de manera urgente. Esto para un sector que ha perdido competitividad, por ejemplo. Que afecta a unos 10.000 puestos de trabajo directo. Esperan agotar todos los medios para lograr una solución y evitar llegar a un conflicto. Nuestro reclamo viene de hace 2 años más o menos que empezamos las gestiones ante el Ministerio de Economía, y lo que estamos pidiendo son 3 puntos que para nosotros son los más importantes. Uno, como tú decís, el tema de que obliguen a los argentinos a cobrar los fletes a través de transferencia bancaria, cosa que no se puedan llevar los dólares hacia Argentina y cambiarlos en el mercado negro y hacerle una diferencia. El segundo tema que les pedimos es que lleven a tasa cero el IVA en los fletes de importación, porque Uruguay hoy es el único país que grava con IVA los fletes. Y el tercer punto es que se equipare al transporte terrestre de carga con el marítimo y aéreo, exonerándolos de IRAE. Tenés que pelear contra los costos altos que tiene nuestro país, porque si hablamos de patente, en el resto del Mercosur se pagan entre 150 y 200 dólares anuales de patente un camión, y acá en Uruguay están en torno a los 2.000 dólares. Después los salarios lo mismo. O sea, tenés salarios del entorno de los 1.000, 1.500 dólares en la región, y Uruguay, si se paga por el laudo, 2.500 dólares aproximadamente, ¿no? En materia de mercado, con Argentina, que era un mercado que más o menos compartíamos en un 50% cada país, o sea, el transporte de cada país un 50%, hoy te diría que debe ser un 85-15, 85 los argentinos, 15 los uruguayos. El transporte internacional
tiene registrados un total de unos 3.800, 3.900 camiones registrados para hacer transporte internacional. Se calcula que por camión abarca a una persona y media, un funcionario y medio. Entonces, por eso siempre decimos que andamos en el entorno de los 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Entendemos que sería ilógico llegar a un conflicto por este planteo que hacemos nosotros, porque entendemos que no estamos pidiendo nada del otro mundo. Hoy Argentina no vas a tener un inconveniente por obligarlos a girar con el gobierno argentino, pues al contrario, te abrazarían porque recibirían los dólares por el sistema oficial. Tiempo de informe en la edición de hoy. Sí, hablábamos del recorte en el presupuesto de medicamentos en ACE, ¿no, Julieta? Exactamente, porque como decíamos al inicio, esta semana concurrió a la Comisión de Hacienda el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Allí estuvieron informando sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2021, pero se generaron varias repercusiones a partir de esta visita al Parlamento, porque señalan miembros de la oposición que lo que se dijo públicamente, tanto dentro de la comisión como en declaraciones a la prensa, no es lo mismo que se puede ver en los números que muestran los tomos que acompañan la rendición de cuentas, que explican en números a la rendición de cuentas. Nosotros hablamos hoy con Cristina Lundstenberg, que es integrante de esta comisión, que es diputada del Frente Amplio, y nos mencionaba dos de las grandes preocupaciones. Una tiene que ver con la disminución en el gasto ejecutado efectivamente, que entre 2020 y 2021 ven una disminución de 74 millones de dólares menos que en 2019. Otro tiene que ver con los medicamentos, el tema del informe de hoy. Lo que dicen es que hubo entre 2020 y 2021 una caída del 31% y entre 2019 y 2020 una caída del 9,4% en la ejecución del gasto en medicamentos. Además, todo esto se da en un contexto de aumento de socios, del que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, habló y contó cuál era ese contexto de aumento, que hasta ahora no se tenían los últimos números finales, que están por arriba de los 1.500 millones. Y vamos a estar hablando un poquito más sobre eso, también comentándolo más adelante. Bueno, justamente, ¿qué fue lo que dijo el presidente de ACE? En lo que tiene que ver con medicación, estuvo haciendo declaraciones públicas luego de que se puso en agenda, se puso en debate lo que se da con medicación, y dijo varias cosas. Primero, que la faltante de medicamentos se debe a un problema de la industria, que no está pudiendo la industria uruguaya abastecer, por algunos problemas en particular que han tenido, abastecer de medicamentos las necesidades. Si bien decía que antes había una faltante un poco más importante y ahora eso está un poco más acortado, que igual queda trabajar en eso y que están viendo maneras de, por ejemplo, poder importar medicación, la medicación que está faltando en este momento. También dijo que hubo una cifra récord de compra de medicamentos en el año pasado, reafirmó que se aumentó la inversión en la compra de medicamentos en un 35% y dijo que lo que está haciendo esta administración es gestionar el desorden del manejo de los medicamentos que venía de la administración pasada. Vamos a escuchar ahora cuál es la opinión referida a lo que está sucediendo con la medicación en la salud pública en todo nuestro país, en palabras del secretario del Interior de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Javier Acosta. Nosotros decimos que lo que pasó en ACE fue que en realidad no se previó, como en el otro gobierno, un estado de medicamentos que posibilitara que nunca faltaran los medicamentos, que siempre hubiera medicamentos. En realidad, ACE debió prevenir, porque hubo una pandemia que dejó miles de trabajadores en el seguro de paro, dejó muchos trabajadores despedidos y que iba a aumentar la cantidad de usuarios en ACE, ¿no? Y por lo tanto, iba a haber una demanda de más medicamentos. Eso no lo previó ACE. Por lo tanto, y al no comprar, porque ACE compra 60 días, y al no comprar stock, hoy compra 60 días, pero los 30, los 40 días ya no tiene más medicamentos. Entonces eso hace que falte medicamentos. Y a nosotros nos duele, primero porque somos los que damos la cara, los trabajadores son los que dan la cara, y en segundo lugar, porque ahí sufren los sectores más vulnerables, los más pobres y los más alejados. Por una cuestión que he aprendido estos años recorriendo el interior, son la lejanía, ¿no? Y en algunos pueblos del interior, en algunas áreas rurales, ni siquiera hay un ómnibus para tomar. Porque aparte los medicamentos han subido y con el tema de la pandemia seguramente se encareció. Entonces también ahí tiene que ver con que los medicamentos valen más, pero aparte hay una demanda mayor de medicamentos, porque tenemos muchos más usuarios. Fíjense que tenemos ahora más de 1,5 millones de usuarios, lo dijo el propio ACE en el Parlamento, 1.523.000 usuarios. Entonces, sin lugar a dudas que eso hoy hace que falta de medicamentos. 1,5 millones.
¿Y qué dice la rendición de cuentas a propósito? Bueno, es lo que comentábamos al principio. Estos son los números que se pueden ver en el documento oficial que ya está subido de evolución de la ejecución presupuestal del ejercicio 2021. En este documento se exhibe una disminución del entorno del 30,59% en la compra de productos medicinales si se compara 2021 con 2020. Vamos a ver esto cómo se puede ver en esta gráfica en dinero, y la comparación está entre 2019, 2020 y 2021. Este es solamente el rubro de productos medicinales dentro de los tomos que muestran la rendición de cuentas de estos últimos años. Como pueden ver, en 2019 hubo una ejecución del gasto de 2.991.755 pesos, en 2020 de 2.960.522 y en 2021 de 2.214.144 pesos. Esta problemática vinculada a los medicamentos en ese contexto de aumento de socios, además, y de encarecimiento del precio de los productos medicinales, producto de la crisis de la pandemia de COVID-19 de estos últimos años, también se dan en un contexto de preocupación para ACE vinculado a la finalización de unos contratos COVID justamente que se generaron por la pandemia y que ahora están en vías de finalización esos contratos. Esta es otra de las preocupaciones que se suman a la de los medicamentos y sobre las que también nos comentó Javier Acosta. Entraron alrededor de 4.000 contratos por el fondo COVID. En marzo cortaron unos cuantos, nosotros pegamos un trancazo como sindicato y ahora quedan alrededor de 3.000. Y la semana pasada vino una orden de Economía a ACE que debía cortar el 30% y el 1 de septiembre el otro 30%. O sea que en cuestión de un mes van a recortar 2.000 contratos que están hoy o vínculos que están por el fondo COVID. El tema es que todas las áreas que abrieron nuevas, CTI intermedio, todo lo que tiene que ver con la visita domiciliaria, con cuidados paliativos, todas estas cuestiones que abrieron nuevo, se están haciendo con estos contratos, con estos personal que entró por el fondo COVID, porque ni en la rendición de cuentas del año pasado, ni en el presupuesto 2020, ingresó al Parlamento plata para ningún recurso humano nuevo. Entonces, hoy sacar todos estos recursos humanos así de golpe, realmente nosotros estamos denunciando, va a traer una carencia muy importante de lo asistencial y en algunos casos va a rayar la omisión de asistencia. Y lo estamos denunciando y lo estamos diciendo con preocupación. No puede ser que Economía dé una orden y hace sin previsión, sin ningún estudio previo, van y recorte nomás todos estos vínculos. Más voces sindicales, pero por otro asunto, porque el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Cárnica realiza un paro de 24 horas producto del despido de 2 trabajadores en el frigorífico Frigocerro de Durazno. Al no tener avances en las negociaciones, ayer se movilizaron y esta tarde el Consejo Directivo del sindicato analiza nuevas medidas. Tras el despido de 2 trabajadores del frigorífico Frigocerro Sociedad Anónima de Durazno, la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines se declaró en conflicto por despidos, sanciones arbitrarias, violaciones de convenio, pagos irregulares y rebajas. Los trabajadores nucleados en Foica se movilizaron ayer en la ciudad de Durazno frente a la Intendencia para reclamar por los despidos y la falta de avance en las negociaciones. De la manifestación participaron trabajadores de todo el país. Una vez finalizada, fueron convocados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a participar de una reunión bipartita con el fin de desestimar las medidas de paro. Los trabajadores rechazaron la convocatoria por no existir hasta el momento una propuesta de la empresa que contemple los reintegros. Las medidas de lucha continúan con el paro general de hoy y esta tarde el Consejo Directivo de Foica se reúne para evaluar nuevas medidas a tomar. Aquí estamos en el capítulo internacional. Buenas noches. Lo comenzamos con las sanciones y más que nada con el corte de vínculos que ha establecido China con Estados Unidos en algunos temas. Sobre todo el diálogo de alto nivel militar por un lado, el cierre de varios programas conjuntos que tienen que ver con el medio ambiente, con la migración, entre otros temas. El embajador chino en Estados Unidos fue llamado en Washington a consultas. Estados Unidos reiteró que no quiere generar una crisis en la región. Mientras tanto siguen las maniobras militares de los chinos, que por lo menos van a seguir hasta el próximo domingo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció este viernes la suspensión de varios programas con Washington como la cooperación antidrogas, la colaboración contra delitos transfronterizos, la repatriación de inmigrantes indocumentados y el mecanismo de seguridad marítima, así como también canceló las conversaciones sobre el clima y los diálogos militares de alto nivel entre ambas naciones. Además, Beijing anunció por separado que sancionaría personalmente a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y a su familia por sus acciones despiadadas y provocadoras. Poco antes del anuncio formal, la Cancillería china advirtió que tomaría medidas en represalia tras la breve visita de Pelosi a Taiwán el pasado martes, que aumentó la tensión entre las dos potencias, ya que Beijing la considera una forma de provocación y Washington señala que respalda los valores democráticos. La Casa Blanca convocó este jueves al embajador chino Qin Gang para condenar la escalada de acciones militares de su país contra Taiwán y reiterar que Estados Unidos no quiere una crisis en la región, pero el gobierno de Xi Jinping no está dispuesto a que se le conceda ningún tipo de respaldo internacional a la autonomía de Taiwán. En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores chino también informó que convocó al diplomático canadiense Jim Nickel para protestar sobre la participación de Ottawa en un comunicado emitido por los cancilleres del G7, en el que pidieron a Beijing que resuelva de forma pacífica la tensión en torno al estrecho de Taiwán. Las tensiones entre Israel y los palestinos se vuelven a exacerbar, sobre todo después del ataque de Israel que mató al número 2 de la yihad islámica, pero además mató a 9 personas, entre ellas una niña de 5 años en la franja de Gaza, y dejó 55 heridos. La respuesta no se hizo esperar. Más de 100 cohetes salieron de la franja de Gaza hacia territorio israelí. Esta escalada no hace otra cosa que aumentar ya las tensiones que existen, sobre todo teniendo en cuenta las redadas que viene realizando Israel en Cisjordania ocupada. Israel afirmó que la operación denominada Despuntar el Alba apuntó contra objetivos del grupo islamista, donde también fallecieron al menos otras 9 personas, incluida una niña de 5 años, mientras que alrededor de 55 habitantes del enclave palestino resultaron heridos según funcionarios de salud locales. La embestida israelí se produjo después de días de tensiones crecientes tras el arresto de Bassam al-Saadi, un líder de la yihad, durante una redada en la ciudad ocupada de Jenin en Cisjordania el pasado lunes 2, y ante el temor de acciones de venganza desde Gaza por esta captura, Israel cerró carreteras alrededor de la franja y envió refuerzos a la frontera en los últimos días. Uno de los fallecidos es Taysir al-Jabari, líder del brazo armado de la yihad en la zona centro y norte de la franja y que encabezaba la unidad responsable del lanzamiento de cohetes hacia Israel. Precisamente Yihad Islámica aseguró que disparó más de 100 cohetes contra Israel en respuesta a los ataques, afirmando que no hay líneas rojas en esta batalla y que Tel Aviv caerá bajo los cohetes de la resistencia, así como todas las ciudades israelíes. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, afirmó que su gobierno no permitirá que las organizaciones terroristas en la franja establezcan la agenda en el área adyacente a Gaza y amenacen a las ciudades israelíes, asegurando que cualquiera que intente dañar a su país debe saber que será encontrado, mientras que el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, afirmó que las autoridades estaban preparando acciones que eliminarán la amenaza de esta región, sin dar más detalles. 2 personas murieron y 2 resultaron gravemente heridas en los alrededores de la Casa Blanca cuando un rayo impactó precisamente sobre ellas. Es común que en Washington en esta época existan este tipo de tormentas. Las autoridades habían advertido precisamente por este hecho. El rayo cayó en una zona muy transitada y estas personas eligieron lo peor para cubrirse debajo de un árbol. La fuerte tormenta que azotó Washington este jueves ha dejado 2 víctimas mortales por la caída de un rayo muy cerca de la Casa Blanca, cuando se encontraban en Lafayette Square, una plaza arbolada abierta al público, contigua al recinto presidencial, un lugar por el que pasan cada día miles de habitantes y trabajadores de la capital estadounidense y de turistas de todo el mundo. Miembros del servicio secreto estuvieron entre los primeros en atender a las víctimas, 2 adultos mayores procedentes del estado de Wisconsin, que se encontraban cerca del centro de la plaza, y otras 2 personas que resultaron heridas de gravedad y que fueron atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas con vida pero en estado crítico a un hospital. Los servicios de protección civil habían lanzado avisos durante buena parte de la tarde por el riesgo de inundaciones, vientos y tormenta eléctrica tras un día muy caluroso en la capital y toda la región, ya que la lluvia descargaba con fuerza y los rayos eran frecuentes.
Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, los rayos han matado a una media de 23 personas por año en todo el país en la última década, y julio y agosto son los meses con más muertes por descargas eléctricas, mientras que en lo que va del año hasta el pasado martes se contabilizaban 9 muertes según las estadísticas del servicio. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha dicho que las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son 1 entre 1 millón y el 90% de las víctimas sobrevive, al tiempo que el estado de la Florida es considerada la capital de los rayos del país, con más de 2.000 heridos en los últimos 50 años. En Bogotá va quedando todo pronto para la histórica asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Ya les advertimos que el próximo domingo vamos a estar haciendo a partir de las 4:30 de la tarde aquí en TV Ciudad una transmisión especial de Sin Fronteras, donde vamos a estar con la presencia de nuestro analista internacional Álvaro Padroni y la historiadora colombiana Ivonne Calderón para acompañarlos en todo este acontecimiento que va a tener la presencia del rey Felipe VI y de varios presidentes latinoamericanos. Uruguay va a estar representado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y las medidas de seguridad que se están tomando son importantes en la capital colombiana. El rey Felipe VI de España encabeza la lista de jefes de Estado y representantes gubernamentales que se darán cita en la Plaza Bolívar de Bogotá para la ceremonia de investidura de Gustavo Petro, que también contará con la presencia de los presidentes de Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Honduras, mientras que la delegación de Estados Unidos la lidera la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, y nuestro país estará representado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Unos 15.000 miembros de la Fuerza Pública tendrán a cargo la seguridad de Bogotá durante los actos de investidura, y como medida preventiva no se permitirá la circulación de motos en un amplio sector del centro de la ciudad, en donde tampoco se podrán vender bebidas alcohólicas y los accesos estarán limitados en ciertas calles. Desde el aire el esquema será reforzado con helicópteros de la policía y drones que estarán sobrevolando los sitios en donde habrá mayor concentración de gente, como la Plaza de Bolívar y otras 5 cercanas, en donde se realizarán muestras musicales y artísticas. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Jorge Eliezer Camacho, aseguró que lo que se busca es evitar cualquier evento que se pueda presentar en temas de desorden público, aunque aseguró que hasta el momento no se tiene información de posibles actos terroristas. El equipo de Petro ha dicho que la transmisión de mando será el abrebocas para Colombia y el mundo del inicio de una nueva forma de gobernar, en donde el respeto por la vida en todas sus expresiones será prioridad y se trabajará por un país inclusivo desde y con los territorios y un gobierno realmente comprometido y cercano a la ciudadanía. 6 meses después del derrame de petróleo en las costas peruanas, 19 playas siguen contaminadas y se avanza muy lentamente en las tareas, de limpieza y también de recuperación del medio ambiente, de la fauna, de la flora y también de la gente que se ha visto afectada, sobre todo en su trabajo en esas zonas del Perú. La empresa Repsol dice que la responsabilidad corresponde a la empresa naviera que llevaba, o propietaria del barco que llevaba el petróleo, y que obedeció a un desorden que se provocó a raíz de la erupción de un volcán en Tonga. La empresa española debería pagar $12 millones en multas, una limosna prácticamente, para el daño que ha causado. El Ministerio de Ambiente de Perú reportó que 19 playas continúan contaminadas por el derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar, que se registró el 15 de enero en la región de Ventanilla, y el Ministerio informó que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental verificó 97 zonas afectadas. La petrolera española Repsol fue penada con 6 multas por el incumplimiento de medidas referidas al patrullaje, rescate, limpieza y custodia temporal de la fauna, y todavía continúan las investigaciones y se espera que los procesos culminen en septiembre. La última multa que aplicó el organismo ambiental es de $124.000 y el gobierno señaló que la empresa podría tener que pagar hasta 12 millones, ya que Repsol incumplió 7 de las 16 medidas administrativas dictadas, entre ellas la identificación de las zonas afectadas por el derrame, la limpieza, contención y recuperación de hidrocarburos. Por su parte, Repsol reclamó una indemnización a la firma propietaria del buque y a sus aseguradoras por el derrame, argumentando que se ocasionó por un movimiento anómalo del buque tras la erupción de un volcán en Tonga, al tiempo que el presidente Pedro Castillo aseguró el 16 de mayo que la empresa española debe compensar como corresponde a las familias afectadas, y agregó que el cuidado ambiental es una responsabilidad del gobierno y que las acciones que se vienen realizando son muchas, agregando que no habrá un paso atrás en esta tarea. Estamos cerrando nuestro primer bloque de hoy. Pero volvemos con más información.
Es viernes y el fin de semana hay unas cuantas cosas para hacer. Es viernes y Juan Castel lo sabe. Tiempo de espectáculos. ¿Cómo andan? ¿Todo Hola, bien? Panchi. Me están haciendo reír ya en Mejor los así, arranques. mejor así. Última. Mejor así, claro que mejor así. Comenzamos con tango, porque mañana se va a estar presentando en vivo el trío Tango Sur. Este trío está compuesto por 3 instrumentistas de larga trayectoria. Julio Frade en piano, el maestro Julio Covelli en guitarra y Jorge Pi en contrabajo. El trío realiza sus propias versiones de los clásicos del género. Se van a estar presentando mañana en Espacio La Colmena a partir de las 21 horas. La Colmena está en la calle Maldonado y Juan Polié. Ayer se estrenó Merville Noir, el musical Maravilla Negra. Maravilla Negra cuenta la historia, los claros y oscuros de la vida de uno de los puntales de la generación dorada del fútbol uruguayo, José Leandro Andrade. En su momento fue el mejor jugador del fútbol del mundo. Andrade tuvo una vida llena de éxitos y también de momentos muy difíciles, sobre todo en el final de su vida. Este musical lo retrata, es autoría de Jorge Chagas, tiene más de 30 artistas en escena, entre músicos, cantantes, cuerpo de baile y una banda que obviamente estará tocando en vivo. Se estrenó ayer, se presenta hoy, mañana y pasado a partir de las 21 horas en la sala Nelly Goitiño, en la avenida 18 de Julio, en el centro de Montevideo. Mañana también, pero en la trastienda, se va a estar presentando Arquero. Diego Arquero es uno de los referentes, de los exponentes más populares de la movida del rap y el hip hop actual, del hip hop local. Va a estar presentando su nuevo disco, lanzado recientemente, se llama El Mundo Aparte. Es un trabajo que no se queda solo en el rap y en el hip hop, sino que coquetea con otros ritmos. Lo lanza mañana, les decía, en la Trastienda Club Montevideo, ahí en la calle Fernández Crespo, a partir de las 21 horas. Es una buena recomendación para acompañar a Arquero, que tendrá además distintos invitados. Escuchando Arquero, justamente, en este caso en una colaboración con Juan Campodónico, me despido haciéndoles escuchar este fragmento de El cielo caer. Ey, no sé mentir cuando escribo, no sé salir de su ombligo, roce nocivo, no sé, no olvido. Tengo unos sueños que duermen conmigo y son de lo poco que tiene sentido, dame lo mío. Vieja foto, plato roto, medio cuerdo y medio loco, nunca en medio, siempre pasando de un extremo a otro. Demonios que miran del hombro, mi sombra atrás del biombo, va para los míos, mis niños perdidos, sentan los pupitres del fondo. One love, GG, ey, quejas de bandoneón, final sin moraleja, ya aprenderé cuando sea mayor. Versos de vino en la ciudad vieja y la voz que escapa a través de las rejas. Quiero volar con las hojas como un gato corriendo por las tejas. El mundo se cae pero estoy bien, subámonos a la torre a ver el cielo caer. Lenguas de fuego, toco tu llama y me quemo, quiero veneno, puro sin miedo, sin freno pero sin miedo. El mundo se cae pero estoy bien, subámonos a la torre a ver el Clima de cielo viernes en la pantalla de TV Ciudad, en este MBD Noticias Central y también en lo que viene. Sí, el lado B, nuestro compañero Wilmar Amaral va a recibir al gran músico uruguayo Luciano Superviel, así que los invitamos a quedarse. Eso mismo, a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, no sin antes saber cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Exacto, veremos, a ver, es lo esperado en este momento. Mañana sábado 6 de agosto, miren esa mínima. Redondito. 0 grados de mínima, 13 de máxima, pero por lo menos un sol que seguramente al mediodía se haga sentir. Y es importante destacar eso que vos mencionabas, Natalia, porque no está previsto que llueva en Montevideo y cercanías mañana, pero sí el domingo. Entonces ese sol, pese a la mínima de 0 del sábado, vale mucho. El domingo ahí lo ven,
Se esperan precipitaciones, incluso neblinas en algunos momentos del día, mínima 6 grados, bastante más alta que la del sábado, máxima 11, ¿no? Más baja que la máxima sabatina, poca amplitud para el domingo. Exacto, y el lunes, bueno, por lo menos ya que es lunes, el sol sale un poquito, vamos a ver cuánto, una mínima de 7 grados y una máxima de 12, así que bueno, abrigarse, eso sí. Es la que nos queda, exactamente. Y hasta aquí llegamos con la edición de hoy. Nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Que pasen bien. Recorte en la compra de medicamentos en hospitales públicos, 37% menos que en 2019. Informe especial de Julieta Núñez Tomás. El MPP anunció que el año próximo oficializará la candidatura de Yamandú Orsi en la interna del Frente Amplio a la presidencia de la República. Se registró pérdida de aprendizaje en niñas y niños, de 37% en lectura y 33% en matemática, según una investigación de ANEP y Facultad de Ciencias Sociales. La justicia imputó por el delito de estafa a una abogada de 50 años que admitió haber sido testaferra del exdiputado blanco Antonio Zulamián, quien falleció en 2020 por COVID-19. El segundo suplente de un diputado de Cabildo Abierto de Salto presentó denuncia penal contra su titular por presunta falsificación ideológica de documento público. Transportistas internacionales de Uruguay reclamaron soluciones urgentes por la pérdida de competitividad con sus pares de Argentina. Uruguayo designado para integrar el Consejo Internacional de Ciencias como representante de América Latina y el Caribe. En cartelera para este fin de semana se destacan el musical sobre José Leandro Andrade, la actuación del trío Tango Sur y la presentación de El Mundo Aparte, reciente trabajo del rapero Diego Arquero. China anunció hoy que impondrá sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tras su visita a Taiwán. 2 muertes y 2 personas con heridas de gravedad por el impacto de rayos cerca de la Casa Blanca. Israel mató al menos a 9 personas en Gaza, incluido un comandante de la Yihad Islámica Palestina.